Un saludo especial en este momento a toda la gente que está en el encuentro de Ciudadanía Creativa en México, en Ciudad de México. Para mí es todo un honor poder estar ahí de esta forma virtual, estar presente en este encuentro y darles a conocer algunas de las reflexiones y sobre todo las experiencias que en relación con la ciudadanía creativa hemos venido construyendo desde Colombia y en particular desde Bogotá. Yo soy Víctor Rojas, coordinador de un proyecto llamado Marfil, haciendo relación a la palabra marginalidad y a la palabra filosofía. Jugando con la relación entre la marginalidad y la filosofía, pues hemos venido reflexionando de una forma muy profunda sobre los alcances de la propuesta de filosofía para niños y la construcción de una ciudadanía creativa. En ese tema hemos venido ocupándonos desde hace varios años. Hemos realizado ya 2 congresos internacionales junto con Crear Mundos, con la coordinación de Angélica Sátiro, en lo que significa la ciudadanía creativa. En un año nos pusimos a la tarea de pensar en lo que significa una ciudadanía creativa y en el siguiente año nos lanzamos a la apuesta de construir una ciudadanía creativa. Pensar y construir fueron los 2 ejercicios que nos quisimos dar en el marco de la ciudadanía creativa. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo alguna experiencia de lo que en Colombia, en Bogotá y en el Minuto de Dios hemos llamado ciudadanía creativa. Así pues, pensar y construir una ciudadanía creativa. En Bogotá, en el Minuto de Dios, hay un proyecto llamado Marfil y este proyecto llamado Marfil se inscribe dentro de una obra social denominada El Minuto de Dios. Una obra social que data desde los años 60, fundada por un sacerdote católico llamado Rafael García Herreros, quien ya murió y quien dejó un legado muy importante desde su imaginario social, desde su perspectiva humana, desde su filosofía. Y este legado tiene que ver con una obra que ha querido trabajar en pro de la construcción de una sociedad transformada y transformadora. Yo quiero presentarles este proyecto y presentarles a Marfil como una apuesta de ciudadanía creativa, entendida también como identidad social. Esa comprensión de la ciudadanía como identidad o en la relación de lo que significa la ciudadanía como identidad social nos hace, nos hace ver o comprender que la ciudadanía es una manera, una apuesta para vivir de manera creativa, una forma de estar y de ser de forma creativa. Eso supone la activación de nuestras capacidades creativas, supone un relacionamiento social de una forma dinámica, participativa, dialógica, supone además un movimiento de producción y de construcción, de creación, que genere un producto creativo. Yo quisiera hablar de esos momentos, tal vez unos 4 momentos que también Angélica señala, y mostrar cómo en la obra social del Minuto de Dios y en el proyecto Marfil hemos ido ampliando y revisando cada uno de estos momentos. Sobre todo los hemos ido viviendo, hemos ido situándonos en ellos. Así que empecemos. El primer momento tendríamos que hacer referencia, o en él tendríamos que hacer referencia a la persona creativa. La persona creativa es el corazón de lo que ha significado para nosotros el proyecto social del Minuto de Dios y heredero de ese proceso, de esa mentalidad, ya lo decía de su fundador Rafael García Herreros, el proyecto Marfil ha querido también partir de ahí, partir del sujeto y partir de un sujeto que piensa, como en filosofía para niños también lo hemos aprendido desde Matthew Lipman, que piensa por sí mismo y que piensa de forma crítica, creativa y ética. Esa aproximación a un sujeto multidimensional, esa aproximación a un sujeto desde su cualidad afectiva, biológica, social, política, corporal, nos ha permitido ir mirando cómo todo lo que acontece junto con él, todo lo que significa la esencia humana, lo que significa la persona humana, requiere de una mirada, requiere de una comprensión y requiere también de una mirada de compromiso hacia su construcción y hacia su promoción y desarrollo. Esa es la apuesta de esta obra. Cuando hablo del Minuto de Dios, hablo de una obra de hace 60 años que aún continúa y que empezó pensando en la persona humana y sobre todo pensando, además de todas las multidimensiones y las capacidades que tiene la persona humana y cómo se valoran y se recuperan y se promueven, también pensando en sus carencias, también pensando en sus limitaciones, también pensando en aquello que se torna como necesario para el desarrollo y el devenir de la persona. En ese sentido, una mentalidad y una
postura ideológica como la del padre Rafael hizo que se quisiera atender a las necesidades más fuertes, lo que él llamaría las condiciones más vulnerables de la persona humana. Y en ese sentido quiso acercarse a su condición educativa, a la necesidad de ser educado, a un hombre que necesita ser, a un hombre que necesita una habitación, un lugar en el cual vivir, una vivienda. Un hombre que necesita de las condiciones básicas y que en una vivienda requiere de las condiciones básicas, de un techo, de una comida, de una alimentación, de salud. Un hombre que necesita de construcción cultural y de todo lo que significa la educación y el proyecto de vida educativa. Un hombre que necesita de la comunicación, del lenguaje, de la proactividad, de la formación, de emprendimiento, de cualidades para generar nuevos recursos. En todo ese hombre que necesita, pero que también tiene cualidades, se fue pensando en la obra social del Minuto de Dios. Una obra que nació justamente en un minuto, haciendo referencia a ese nombre del Minuto de Dios. El padre quiso tener un minuto y tuvo un minuto en radio en la ciudad de Cartagena, Colombia, y en ese minuto empezó a querer comunicarse con las personas, con los habitantes de la ciudad, y empezaba en ese minuto a dar un mensaje social. Además de dar un mensaje social a las personas que habitaban el país en ese entonces y a quienes escuchaban la emisora en Cartagena, quiso también dirigirse a las organizaciones, a las personas que tenían de alguna forma el control político, la autoridad civil, y a ellos tratar de proponerles la construcción de nuevas y mejores alternativas para esta sociedad oprimida y marginada. Y así empezó su imaginario social, su idea política, su sueño, siempre mirando la persona. Quiero destacar en este caso al padre Rafael García Herreros como una persona creativa. Esa persona creativa también quiso empezar a contagiar a otros del espíritu creativo, empezar a proponerles a otros una alternativa para desplegar también esas condiciones y capacidades, pero siempre enfocando su mirada hacia la persona, hacia el sujeto. Un segundo momento lo llama Angélica el proceso creativo. Hablar del proceso creativo es hablar de todo el movimiento que supuso la construcción de la obra social del Minuto de Dios. Si bien se parte de una idea, y en ese momento ideológico o en ese momento en el cual se refrescan los sueños y la imaginación y empiezan a acontecer los propósitos, hay un paso siguiente, es el paso de la construcción, es el paso de la creación, es el paso de la idea materializada, es el momento en el cual se relaciona la idea con otras ideas y empiezan a fluir una serie de acciones que tienen que ver con acciones ciudadanas, que tienen que ver con acciones de transformación o con acciones de comunicación. Nosotros entendemos este proceso creativo como el movimiento en el cual el padre Rafael García Herreros empieza a proponerle a otros su sueño y ese sueño es acogido y empiezan a generarse una serie de acciones en pro de la construcción de la obra social del Minuto de Dios. Esa idea algunas cosas especialmente para recuperar o para recaudar los recursos económicos que se requerirían para la construcción de un barrio en la ciudad de Bogotá hace 60 años, en un potrero que estaba en las afueras de la ciudad, una zona simplemente de cultivos o una zona de ganadería. Él la ideó como un barrio. Ahí en ese lugar, él quería construir un barrio, una especie de ciudadela, que llamaría más adelante una ciudadela para la paz, en la que él hubiesen viviendas para los pobres, en la que hubiese un colegio que diera la educación para las personas marginadas, en el que estas mismas personas tuvieran una universidad, en el que estas mismas personas tuvieran un teatro, un museo para el trabajo cultural, en el que en este mismo barrio hubiese un jardín infantil para los niños, un centro médico, unas empresas de confecciones para que las personas empezaran a construir, a diseñar, a tejer y con eso se pudieran conseguir mejores condiciones económicas. En toda esa obra empezó ese proceso y ese proceso empezó a vincular a los empresarios, empezó a vincular a los políticos, empezó a vincular a una cantidad de personas en Colombia que fueron aportando recursos para la construcción de este barrio. Una de las actividades más importantes se llama actualmente y se llamó desde ese momento el Banquete del Millón, una obra en la cual se reunían los más importantes empresarios del país y se tomaban una taza de café o un poco de chocolate o de agua panela, como llamamos en Colombia,
con un poco de pan, un pedazo de pan, y aportaban una serie de dinero, unas cifras millonarias, que fueron las que permitieron construir el barrio Minuto de Dios. Con ese sueño, pensando en la persona humana y empezando ese movimiento del proceso, se fueron uniendo otras personas. El proceso creativo genera un movimiento dialógico, genera un movimiento social, genera un movimiento de comunicación, de encuentro con otros ideólogos, con otros soñadores, con otros que también imaginan y sueñan, y empiezan a construir juntos, a construir lo que más adelante se podría llamar ese ambiente creativo. El proceso creativo en el Minuto de Dios ha seguido su curso, ha seguido la historia. Y en ese proceso creativo nos hemos sumado otros, que hemos llegado al barrio Minuto de Dios, hemos llegado a la obra social El Minuto de Dios y hemos empezado a trabajar con ella. En mi caso particular, llevo 20 años en esta obra, 20 años de trabajo, 20 años formándome con la universidad como estudiante, 20 años participando en los procesos de formación profesional con la universidad, 20 años participando en algunos medios de comunicación como la emisora Minuto de Dios y apoyando todos esos servicios. Es decir, otros se unen al proceso creativo y van construyendo con ellos. Marfil es uno de esos procesos creativos. Es un proyecto que, como lo decía inicialmente, hace referencia a marginalidad y a filosofía, y que tiene una apuesta especial. Se inscribe dentro de la obra social con una mirada muy particular, y es la recuperación de las capacidades que tiene el sujeto, específicamente las capacidades críticas, creativas, y lo que llamaríamos el pensamiento ético, y cómo a través de un proceso que llamamos la comunidad de diálogo, que nosotros lo entendemos como un encuentro, fortalecemos esas capacidades y generamos un movimiento que llamamos aquí un movimiento praxeológico, en el que el sujeto genera una acción creativa o una devolución creativa, un movimiento de acercamiento a una realidad, de análisis de una realidad, de compromiso y acción con una realidad y de devolución en un sentido más dialéctico de lo que significa crear y recrear y construir. Marfil se ocupa actualmente de la investigación en los alcances y límites de la filosofía para niños, en la investigación de lo que significa la marginalidad y cómo la marginalidad puede ser transformada a partir de unos procesos creativos que tienen que ver con el diálogo filosófico. Se ocupa de acciones, de prácticas sociales y profesionales que tienen que ver con el trabajo que hacen los estudiantes profesionales o que están en proceso de grado y que hacen un trabajo de práctica. Y junto con ellos trabajamos en comunidades de niños en condición de vulnerabilidad, comunidades de estudiantes en colegios, comunidades de mujeres, de habitantes de calle, de excombatientes, de personas en el conflicto armado, porque creemos que con ellos se pueden fortalecer y transformar, puede haber una transformación social y se pueden fortalecer sus capacidades. Marfil hace procesos de investigación, de formación, de proyección social, y eso lo entendemos y lo inscribimos en este proceso creativo. Junto con ese momento que llamábamos el proceso creativo, podemos identificar un tercer momento que tiene que ver con el ambiente, lo que llamaríamos, o lo que llamaría Angélica, el ambiente creativo. Nosotros aquí lo suscribimos o nos convencemos de la fuerza del encuentro. En Marfil creemos en el encuentro. Hay una frase que siempre repetimos en muchos de los momentos que compartimos, es que cuando las personas se encuentran, el mundo se transforma. Nosotros creemos que la comunidad de diálogo fundamentalmente es eso, es un momento de encuentro. Y es un momento de encuentro que genera transformación. En ese sentido, el ambiente creativo tiene que ver con ese movimiento en el cual los sujetos empiezan a convivir, empiezan a cooperar, empiezan a transformar unas relaciones, empiezan a mirar nuevas y mejores formas de convivencia, empiezan a tener un relacionamiento familiar, un etos que se convierte en un etos creativo y que también genera unas formas de relacionamiento social. Ese momento de ambiente, en el caso particular de la obra social del Minuto de Dios, lo llamaríamos el barrio Minuto de Dios. Es hoy un barrio en la ciudad de Bogotá, como cualquier otro barrio, pero con una particularidad, un barrio con universidad, un barrio con museo, un barrio con colegios, un barrio con jardines infantiles, un barrio que es como una pequeña ciudadela, en el que habitamos una serie de personas y nos convencemos de la fuerza que todavía transpira en cada calle, la fuerza de una idea
de un sacerdote como el padre Rafael, pero que fue contagiándose y que fue además convirtiéndose en la idea de una comunidad. El imaginario se convierte ya no solo en un imaginario individual, sino en un imaginario social. El ambiente social del Minuto de Dios, el ambiente creativo del Minuto de Dios es hoy un imaginario social de una ciudad de una ciudadela, de una ciudadanía, de un grupo de personas que creemos en la convivencia, que creemos en la recuperación de los espacios públicos, en la recuperación del saludo en la mañana, de la relación con el vecino, del cuidado de las plantas, en esa serie de elementos que hacen parte de la cotidianidad de un barrio, pero que son lo que configuran la ciudadanía. Nosotros en la obra social de Minuto de Dios podríamos entendernos como una ciudadanía creativa, en tanto que empezamos a encontrar pequeñas acciones, microacciones en cada una de las personas que lo habitan, pero que poco a poco esas microacciones de convivencia, de mejora, de cuidado del medio ambiente, de cuidado del otro, del relacionamiento con el otro, de cuidado en las vías, de cómo podemos habitar este territorio, de un relacionamiento especial con el territorio, es lo que va configurando lo que llamaríamos la ciudadanía creativa. El ambiente creativo somos cada una de las personas que convivimos, somos la convivencia, somos lo que decía inicialmente el encuentro. En el proyecto Marfil específicamente hemos venido trabajando desde tres perspectivas teóricas y nos hemos querido identificar con ellas y nuestras apuestas, como lo decía ahora, lo que hacemos en las comunidades, se hacen desde esas tres apuestas teóricas. Una de ellas es la educación filosófica, heredera de toda la tradición filosófica del pensamiento occidental, de lo que significa la criticidad, la argumentación, pero complementada también con una filosofía práctica, con lo que significaría filosofar en la vida y para la vida. Hemos leído autores de la filosofía clásica, pero también hemos querido leer la filosofía en perspectiva latinoamericana. Específicamente hay un autor que nos ha inspirado muchísimo, llamado Stanislao Zuleta, un filósofo autodidacta, una persona que por sí mismo fue a las aulas, por sí mismo en las calles, por sí mismo en la familia, se fue formando y fue desplegando un espíritu de filosofía, un espíritu filosófico muy comprometido, muy aterrizado. Además que entendía que la filosofía era también forma de vida y que la filosofía debería llevarse a todas las demás asignaturas del currículo. Se debería estudiar filosóficamente la matemática, se debería estudiar filosóficamente la geografía, y abogó por una educación filosófica, porque en Colombia se hiciese una educación filosófica. Eso está muy conectado con la propuesta de Matthew Lipman de Filosofía para Niños, que nosotros hemos querido leer y que sobre todo hemos querido entender como una filosofía para la vida, una filosofía práctica, una filosofía que se hace en el día a día, en la reflexión que tengo sobre el alcalde que elijo, en la reflexión y la decisión que tomo en el día a día, en el momento en el que me comunico con las personas que están conmigo. Una filosofía de la vida y para la vida. Ese es un elemento. El otro tiene que ver con la creatividad social. También, herederos de ese impulso que nos ha generado Angélica Sátiro, hemos querido ir leyendo la creatividad, pero en línea social. Es un poco lo que el Minuto de Dios ha venido haciendo, pensando en una acción creativa, pero una acción creativa que genera transformación, no solo como un artefacto o un producto, sino como una construcción de un colectivo, una construcción social, una construcción que transforma una sociedad. En ese sentido, para nosotros la creatividad social es una apuesta, es una manera de vincular y generar acciones creativas en las que las personas desplegando sus cualidades creativas generen nuevas y mejores formas de vida. Y en tercer lugar, la educomunicación. Y va en la misma línea del encuentro que señalaba hace un momento, en la misma línea de entender que la comunicación no es solo un medio, no es un artefacto mediático, no es una cámara, no es una grabadora. La comunicación es el lenguaje en el que los seres humanos se encuentran y a partir de ahí interactúan sueños, relaciones, proyectos, seres y formas de ser, formas de construir, formas de convivir. Esa noción de comunicación la relacionamos con la noción de educación que planteaba hace un momento y se llama educomunicación. Esto tiene mucho que ver con autores latinoamericanos también como Freire, que han venido impulsando unas maneras educativas muy praxeológicas, unas maneras educativas muy desde la base, muy desde las comunidades, muy desde las necesidades propias de los pueblos. En esa línea planteamos una educación y un tipo de educación comunicativa. Marfil ha estado trabajando con ello y eso ha generado
Un ambiente en el equipo de trabajo, un ambiente en las personas que están con nosotros, un ambiente en los estudiantes que participan de nuestros proyectos, de los profesores que participan de los proyectos. Así que no nos entendemos como simplemente una empresa o simplemente como un proyecto que nace y muere cuando se ejecutan unas acciones. Somos una opción educativa, somos una opción de generar un proceso, una apuesta filosófica específica. Somos una opción para generar acciones ciudadanas creativas. En ese sentido, se ha ido gestando, se ha ido creando un ambiente creativo, que yo llamaría el barrio Minuto de Dios y dentro de él el proyecto Marfil. Finalmente quisiera hablar del producto creativo. Y el producto creativo, en nuestro caso, ya no es el barrio, ya no es ese ambiente que llamamos Marfil, ya no solo es el proceso en el cual hay un movimiento de participación y de encuentro entre las personas. El producto creativo para nosotros, en el Minuto de Dios, en la universidad, Minuto de Dios, en la obra social y en Marfil, es la transformación social. Nuestra apuesta está centrada específicamente en ello. Nosotros abogamos por acciones que generen transformación social y entendemos la transformación social justamente como ese confluir de una comprensión del sujeto creativo en el que él interactúa con nosotros, genera un ambiente, moviliza sus capacidades, genera todo un relacionamiento efectivo en el que se construyen y se comprometen los ciudadanos, se construyen los ciudadanos y se comprometen los ciudadanos en la construcción de nuevas formas de vida. En ese sentido, la transformación, somos los mismos sujetos, pero transformados. Somos los mismos sujetos que inicialmente empezábamos todo este proceso. Aquí hablaríamos como de un ciclo, el ciclo creativo. Es un ciclo en el que el sujeto está construyéndose, está transformándose, está teniendo un movimiento muy dinámico, pero ya no solamente, o ya no desde un sentido individual, no es un producto resultado de mi ingenio y de mis solas capacidades, es el ingenio de un sujeto, de la imaginación de un sujeto, pero en conexión con unos otros que amplían su horizonte de comprensión y que generan transformaciones. La transformación es todo ese resultado de las acciones creativas, es el resultado de la cooperación, es el resultado del trabajo conjunto, es el resultado del cuidado, es el resultado del diálogo, es el resultado del pensar crítico, creativo, ético. La transformación es ese movimiento que llamaríamos también en el proceso praxeológico de Uniminuto la devolución creativa. Así que nuestra apuesta está en llegar a esto. No podría yo mostrarles ahora, ya estamos en este lugar, somos una sociedad transformada, pero sí podríamos hablar de sujetos individuales o comunidades que han tenido la experiencia de participar en los procesos de Marfil, en las comunidades de diálogo o en la misma obra social del Minuto de Dios, para mirar cómo se han generado pequeñas transformaciones. Son pequeñas transformaciones que a su vez generan grandes transformaciones. La de aquel estudiante que participó del proceso, que se conectó con todo esto y que eso le permitió tener una forma especial de sentirse sujeto, de entenderse como ciudadano y de empezar a realizar su ejercicio profesional de una forma distinta, de una forma diferente. Eso es una transformación social. La transformación de aquella vecina que después de haber participado de esos procesos y haber tenido una conciencia especial de lo que significa el medio ambiente, lo que significa una huerta, lo que significa sembrar una planta, ahora tiene una relación distinta con el medio ambiente. Esa transformación social es el resultado de todos esos proyectos. Proyectos como los que tenemos ahora. Me acuerdo en este momento de uno llamado Cultivando Pensamientos, que tiene que ver con el proyecto Jardín de Juanita. En el caso de Marfil, lo hemos querido hacer a través de huertas urbanas o también huertas verticales, en las que, paredes verdes que llaman algunos, en las que los estudiantes, los chicos de las comunidades han ido ellos mismos construyendo una huerta, sembrando una planta y viendo todo el proceso que genera el crecimiento de una planta, el surgimiento el brote de una flor o el brote del fruto de esa planta. En el caso de las huertas que hemos hecho, las hemos hecho con unas comunidades bien especiales, una fundación que se llama Fundación Eudes, que trabaja con niños en condición de VIH, una fundación llamada Dharma, que trabaja con niños en estado de cáncer, que es un momento muy fuerte en el que están en sus quimioterapias, y cómo con esos lugares hemos hecho unas huertas y ellos han tenido una relación especial con la vida, con el medio ambiente,
con la alimentación saludable. Esas son pequeñas transformaciones. Ese niño que en un día hizo una reflexión y nos generó toda una mirada hacia lo que significa una flor, lo que significa una planta. Ese estudiante que pasó por una comunidad de diálogo y tiene una relación diferente con sus compañeros. Esas son las transformaciones a las que nosotros nos referimos cuando hablamos de los productos creativos. No necesariamente son artefactos, son acciones ciudadanas. Esas son las ciudadanías creativas a las que le apostamos, por las que abogamos y en las que estamos trabajando en Uniminuto. Los quiero invitar justamente en este marco de este movimiento de creatividad a ver este video, este siguiente momento del video, para que conozcan un poco de Colombia y conozcan un poco del Minuto de Dios y en particular de Uniminuto. Ya tenemos 25 años de vida y en esos 25 años, como dice nuestro lema, seguimos sembrando vidas. Hoy se abrió, bajo la dirección del sabio sacerdote budista Mario Ormaza, la Universidad del Minuto de Dios, una universidad en la cual soñábamos hace mucho tiempo, una universidad un poco ideal que congregará a un buen grupo de jóvenes que se dedicarán totalmente a la ciencia moderna dentro de un ambiente cristiano. Esta Universidad del Minuto de Dios tendrá características particulares, jóvenes y maestros entregados del todo a la ciencia, buscando los caminos que necesita la nueva Colombia que está despertando. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Cada rincón del país merece tener espacios en donde lo que allí se sabe, lo que allí se vive, pueda ser aprendido y escuchado. Por eso, desde siempre, hemos sentido un impulso: brindar educación de calidad al alcance de todos. Desde el barrio Minuto de Dios en Bogotá, nos hemos extendido a gran parte del territorio nacional. Colombia entera se nos debe quedar pequeña. Hace 25 años abrimos nuestras puertas en Bogotá a 120 estudiantes, 20 profesores, 12 colaboradores en 6 programas académicos. Le agradecemos al Señor esa primera piedra que pusimos en este templo del saber. Actualmente, estas puertas han estado abiertas para 136.000 estudiantes. Tenemos alrededor de 4.500 profesores, 3.000 colaboradores, y eso en 18 de los 32 departamentos que tiene el país. Allí profesores, administrativos, todos nuestros amigos trabajan día a día para construir un país mejor. A lo largo de este recorrido, 4 grandes servidores han direccionado el camino de este sueño y lo han ido haciendo realidad. Hoy, Colombia cuenta con 58.948 personas que trabajan en el desarrollo social del país a través del Minuto de Dios.
La labor social de Uniminuto ha sido reconocida en diferentes lugares del país, pero también del mundo. Nuestra labor social en Colombia nos ha permitido ayudar a que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Uniminuto, en su compromiso con la zona rural y con el medio ambiente en Colombia, fundó en Tena y La Mesa, Cundinamarca, un agroparque, el Agroparque Sabio Motis. Uniminuto es la primera institución de educación superior privada en el país que cuenta con un jardín botánico, un espacio bello, en donde se respira aire puro, conocimiento y realmente amor a Colombia, amor al mundo campesino. El padre Rafael García Herreros siempre quiso transformar la sociedad con modelos innovadores. Por eso, en Uniminuto, desarrollamos el Parque Científico de Innovación Social, con el objetivo de potenciar la innovación social, facilitando la configuración de proyectos que beneficien a las comunidades y transformen sus realidades a partir de conocimientos apoyados por equipos preparados para construir entre todos un mejor país. Somos la única universidad en el mundo con un parque científico de innovación social. Conscientes de que nuestra identidad social debe trascender, Uniminuto transfirió su modelo educativo a Costa de Marfil, en África, constituyendo la Institución Tecnológica Eudista Africana. La sigla es UTEA. UTEA albergará a 1.000 estudiantes en 3 años y creemos 20.000 en los próximos 10 años, durante los cuales se espera la construcción de 10 sedes más en ese país bello que se llama la Costa de Marfil. Cuando el padre Rafael García Herreros inició este barrio del Minuto de Dios, soñó que todas las personas que llegaran a vivir en él tuvieran óptimas oportunidades de educación, de trabajo, de cultura. Comenzó con un colegio. Ese colegio, ya cuando hizo las primeras promociones de bachilleres, hubo que pensar en una universidad. Y la universidad, que al principio era un centro pequeño, se fue agrandando por todas partes. Queremos brindar a todos ustedes educación, cultura y una capacitación extraordinariamente buena que les sirva para la vida. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Somos líderes comprometidos con el cambio en Colombia. Somos Uniminuto. Somos Uniminuto. Somos Uniminuto. Mi amo Uniminuto. Uniminuto Mozambique buena. Somos Uniminuto. 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 Uniminuto, el lugar donde transformamos vidas y construimos un mejor país.